Buenas, en el día de hoy me toca la exposición titulada Escalado de nanomateriales multifuncionales superparamagnéticos soportados en matrices lignocelulósicas para la remoción de contaminantes. Los autores son los siguientes: Ame Valdés, Amaury Álvarez, Adolfo Brown, Hugo Gutiérrez, Yorexi González y Sayler Bueno en la aula. Para hablar de nanomateriales es muy importante primero conocer qué cosa es la nanoescala. La nanoescala no es más que tener una o más dimensiones del orden de los 100 nanómetros. Los nanomateriales no es más que un material con una o más dimensiones externas o una estructura interna a nanoescala. En el mundo natural hay muchos ejemplos de estructuras que existen con las dimensiones del nanómetro, como son las moléculas esenciales del cuerpo humano, el ADN, las proteínas, los fosfolípidos, los lípidos, las células, los componentes de los alimentos, los virus, etc. Aunque solo desde este último cuarto de siglo ha sido posible de manera deliberada modificar las moléculas y estructuras dentro de este rango de tamaño. Los nanomateriales pueden presentar una amplia variedad de formas, ya sean esféricas, cilíndricas, elipsoidales y otras más. El control de la morfología de las nanopartículas es muy importante cuando se quieren obtener unas propiedades adecuadas, principalmente en aplicaciones ópticas y en fabricación de dispositivos magnéticos. Las dimensiones espaciales de las nanopartículas son muy variables y de gran influencia en sus propiedades, atendiendo a su aspecto dimensional. Pueden ser clasificadas en 4 grupos, como les mostramos a continuación. Está el grupo cero dimensional, donde las 3 dimensiones se encuentran por debajo de los 100 nanómetros, lo que lleva a que los electrones están confinados en las 3 dimensiones. Ejemplo de ello están los fullerenos, las partículas coloidales, los nanoclúster. Una segunda clasificación es la unidimensional, donde sus 2 dimensiones se encuentran por debajo de los 100 nanómetros. Por tanto, los electrones están confinados en 2 dimensiones. Ejemplo de ello, podemos apreciar los nanocables, los nanotubos, las nanofibras. Tenemos otra clasificación que es la bidimensional, que una de sus dimensiones solamente se encuentra por debajo de los 100 nanómetros, por lo que los electrones están confinados en una dirección. Ejemplo de ellos están las monocapas, los nanorecubrimientos, las películas poliméricas y una cuarta clasificación que no es más que la estructura tridimensional, que ninguna de sus dimensiones se encuentra por debajo de los 100 nanómetros. Los electrones no están confinados y pueden moverse libremente. Ejemplo de ellos, los materiales nanoestructurados, que son los policristales, los nanobolas, las nanobobinas, las nanoflores, etc. Bueno, para el escalado se utilizó el reactor TAL de 100 litros de capacidad con agitación mecánica, calentamiento con vapor de la planta de producción de Lisica. Bueno, como matriz utilizada para este escalado se utiliza el meollo, que por lo cual se va a llamar de ahora en adelante bagazo meollo, con una humedad de 10,69% y un tamaño de partícula entre 1,5 y 2,3. Otro de los materiales utilizados en el proceso de síntesis del escalado son las sales de cloruro de hierro, sulfato de hierro, agua, ambos reactivos con una pureza del 99%, comercializado por Sigma-Aldrich. El agua que se utilizó fue ultra pura con una resistividad de 18,2 megaohmios. El hidróxido de amonio con 25% de pureza, comercializado también por Sigma-Aldrich. Entonces, se utilizó para la preparación del material las nanopartículas de óxido de hierro, que son obtenidas mediante el mismo método de precipitación en el reactor durante 3 horas, que es lo que dura la síntesis, y el mecanismo que se utilizó de separación, bueno, como se puede apreciar, es por mangueras a un tanque y el material compuesto, o bueno, resultado de este proceso de síntesis. Aquí se muestran algunas de las imágenes en el proceso de síntesis del escalado, bueno, añadiéndole los reactivos, y esta última imagen acá, la manera de obtener el material compuesto, por supuesto, después de haber estado formado. Luego de haberse realizado el escalado y haber obtenido el material compuesto, bagazo meollo, nanopartículas magnéticas, se procede a realizarle varias caracterizaciones
para comprobar que realmente este material tiene todas las propiedades necesarias para lo que se creó. Para ello, tenemos aquí la gráfica que muestra la comparación de los diferentes fotogramas del material compuesto, de la matriz, en este caso el meollo, y de la carga, que no es más que las nanopartículas de magnetita. Los resultados corroboran que la estructura cristalina del material compuesto es la superposición de las estructuras cristalinas de la matriz y de la carga, evidenciando que el mecanismo de funcionalización no causó cambios aparentes en los componentes que dieron lugar al material compuesto. Haciendo una comparación mediante la posición angular e intensidad de los picos de los difractogramas con los picos de difracción, existe la base de datos que aquí aparece a continuación. Se evidencia la presencia de magnetita con una estructura de espinel inversa, como era de esperar de una síntesis de magnetita por coprecipitación. Para poder determinar la morfología del material compuesto de la matriz y de la carga, además de determinar la dispersión de la carga en la matriz, se caracterizó la muestra mediante microscopía electrónica de barrido. Como podemos ver en la imagen, muestra el mapa de composición química por EDX del material compuesto, que no hace más que comprobar que las partículas tienden a ser esféricas y con un tamaño de 9 a 10 nanómetros. Debido a que en el mecanismo de formación del material compuesto no están presentes variaciones de temperatura, es de esperar que el proceso de funcionalización de la matriz orgánica no modifique considerablemente sus propiedades físico-químicas. Una de estas propiedades relevantes es el comportamiento magnético de las nanopartículas y del material compuesto. Para ello presentamos las curvas de magnetización realizadas por magnetometría de muestra vibrante, donde se observan que las nanopartículas tienen un comportamiento superparamagnético, lo que corrobora que el tamaño de las mismas es menor que 25 nanómetros, presentando un campo coercitivo casi nulo. Es de esperar que el material compuesto obtenido mantenga las propiedades de la matriz y de la carga. Si estas propiedades se mantienen en un rango determinado, el material compuesto final mantendría el carácter absorbente de la matriz de bagazo y el comportamiento superparamagnético de las nanopartículas. Para poder determinar la capacidad de absorción del material compuesto, se hizo un estudio cuyos resultados se pueden apreciar en la tabla, donde el proceso de extracción de hidrocarburos se realizó pesando un volumen determinado de crudo y se le añadió el material absorbente sobre el crudo. Y luego se le aplicó un campo magnético externo para su extracción. Luego se pesaron los volúmenes de crudo y se determinó cuánto absorbió el material. La medición se realizó con una balanza analítica. En la misma tabla se comparan los resultados del proceso de absorción de hidrocarburos, teniendo en cuenta crudo ligero y crudo intermedio, con valores por encima de la literatura Bueno, como conclusiones de este estudio se puede concluir que el mecanismo de formación del material compuesto le transfiere el comportamiento superparamagnético de las nanopartículas de magnetita al tipo de bagazo funcionalizado, en este caso el meollo, conservando la capacidad de absorción del bagazo. Las dos propiedades conjugadas facilitan la aplicación del bagazo como material absorbente de hidrocarburos en medio acuoso, con la potencialidad de ser extraído del medio mediante un campo magnético externo. Este mecanismo de extracción de hidrocarburos aumenta la versatilidad del material, facilitando su dispersión en grandes extensiones de agua sin necesidad de barreras para su recolección.